Ahí les va. Llevo pues ya un par de semanas cambiando un poco mi línea de investigación. Digo, la verdad es que supuestamente la premisa de un buen pensador es no enamorarse del conocimiento, no enamorarse de sus ideas, es estar constantemente desafiando las nociones que conforman su sistema de pensamiento. ¿Okay? Esta debería ser la noble persecución de la verdad. De hecho, el debate persigue una ambición similar. O sea, la idea del debate es que dos personas presenten, o dos o más personas presenten argumentos y contraargumentos para que en el choque de ideas, en esta dialéctica, nos acerquemos más a conclusiones que sean de valor, a conocimiento real, ¿no? Ni siquiera a la verdad como si existiera tal cosa, pero a conocimiento real. Entonces, las últimas semanas me di la tarea de decir, a ver, sí, o sea, yo entiendo por qué, de dónde venía mi resentimiento, que obviamente hay algo de resentimiento, pero también mis conclusiones de criticar el modelo capitalista, o sea, el modelo que vivimos ahorita como... Ya tenía mis conclusiones de cómo había llegado ahí. Y dije, ¿sabes qué? A lo mejor ya están anticuadas, me toca revisitarlas. O sea, me toca leer otra vez, me toca investigar otra vez, me toca replantearme, desarmarme de nuevo, darme la oportunidad de estar equivocado. Y lo planteé así tal cual. O sea, de hecho llegué al punto donde dije, ok, y yo mismo lo que hago de manera mercantil, de manera económica, o sea, mis negocios, ¿a poco todo es inviable? O sea, realmente todo lo que se hace bajo el capitalismo es completamente tachable, o sea, es un sistema que simplemente no funciona. Entonces me puse a investigar muchas cosas, ¿no? Obviamente el libro de Bruno Latour para mí fue un parteaguas enorme, o sea, fue un antes y un después de mi sistema de pensamiento. Creo que es un libro que realmente todos deberían de leer, más allá de ver el video. Les recomiendo mucho que lo lean. Pero les voy a platicar un poquito como mi mapa mental ahorita de qué es lo que opino sobre el capitalismo y qué es lo que pienso hacer de aquí en adelante. Tampoco creo que se vale quedarme ciclado solo en la postura en la que estaba, si no, pues no hay movimiento dialéctico. O sea, tengo que mantenerme en esta constante búsqueda de replantearme mis ideas y adquirir nuevos conocimientos, porque o sea, nunca se sabe todo, o sea, nunca hay una postura estática que se debería defender, no me puedo enamorar del conocimiento. Entonces, bueno, el libro de Bruno se llama Down to Earth, de Bruno Latour. Les voy a contar una pequeña historia, lo voy a tratar de enfocar así. ¿A qué tipo de sociedad deberíamos de aspirar? O sea, ¿cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo debería ser la vida? ¿Okay? Todo este planteamiento, estas ideas se llaman utopías. O sea, es, oye, ¿cómo debería ser el futuro? ¿En qué sociedad quisiéramos vivir? ¿Cómo nos gustaría que fuera la vida? ¿Cómo nos gustaría que fuera la relación entre personas? ¿No? ¿Cómo nos gustaría que fuera la utopía? Y hay una serie de visiones. Diferentes personas pueden presentar, según su postura, su subjetividad y su entendimiento del mundo, de la moral, de la ética, de las prioridades, de lo que es importante y lo que no es importante, de las características que deberíamos de tener, de lo que nos hace humanos. Cada quien puede presentar posturas distintas, inclusive encontradas, sobre qué es la utopía. Lo complicado de esto es que, por más que una persona tenga una visión utópica, en el momento que tú impones esa visión utópica sobre los demás, pues te vas a topar con que alguien dice, pues yo no quiero eso, ¿no? Y aquí el psicoanálisis es muy bueno, y aunque sea una pseudociencia, es una muy buena pseudociencia, nos dice, pues obviamente existe esta idea, la necesidad del contraste con el otro, el deseo es el deseo del otro, necesitamos esas diferencias, necesitamos bordearnos, y es muy difícil que una visión de una persona como utopía se pueda imponer sobre los demás. Entonces las utopías, pues, no funcionan, ¿no? O sea, de hecho, muchos dictadores de la historia, muchos grandes emperadores, muchos brutales conquistadores tuvieron esa visión. Dijeron, nosotros somos la utopía, el Imperio Romano, el Imperio Gengis Khan, diferentes emperadores y obviamente diferentes demagogos, también Hitler, Mao, Stalin, o sea, diferentes grandes demagogos y enamorados de sus ideas dijeron, no, esta es la utopía, se la tenemos que imponer al mundo, ¿ok? Y el problema es de que, pues no funciona así. Porque siempre va a haber alguien que va a decir, yo no quiero eso. O sea, si tu utopía es que todo el mundo tenga un hámster como mascota y desahogo emocional y a mí no me gustan los animales, pues no quiero tu utopía. O sea, no me sirve de nada. Suena súper interesante, pero no la quiero. Entonces la premisa es, las utopías no se pueden imponer. Lo que necesitamos es un proceso constante de desafío, selección y mejoramiento de utopías.
Porque la utopía es algo más como vivo, ¿no? Entonces es, oye, pues el futuro es impredecible. Aparte ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana. O sea, la prueba es lo que estamos pasando ahorita. Nadie, a ver, alguien dijo una serie de predicciones, pero nadie puede prever exactamente qué va a pasar en el mañana, cuáles van a ser las demandas del mañana. Por lo mismo es sumamente complicado establecer una utopía que se adelante a un mañana. La idea del mercado o usar el mercado como herramienta es que el mercado se vuelve un mercado de utopías. ¿Por qué? Las pequeñas ideas se van filtrando y se van seleccionando a través del mercado. La noción es, oye, yo vendo mermelada de fresas, ¿ok? Y tiene un costo. Tú con tu dinero, cada uno de tus centavos es como si fuera un voto. Y tú dices, ¿sabes qué? Me gusta la mermelada que hace Diego. Pero mañana mi hermano Mateo dice, ¿sabes qué? La mermelada que hace Diego tiene demasiado azúcar. Y el empaque está feo, no está práctico, no cierra bien. Entonces voy a hacer una mermelada diferente. Y mañana la gente dice, ¿sabes qué? La mermelada de Mateos está mucho mejor. Entonces Diego quiebra, ya no puede hacer su mermelada porque la gente no me la compra, o a lo mejor menos gente me la compra y mi modelo se vuelve menos viable, y ahora la gente compra la mermelada de Mateos. ¿Okay? Esa es la idea del mercado y esa es la idea de por qué funciona la premisa del mercado. Porque constantemente vamos a ir filtrando las utopías a través de lo que el mercado hace. ¿Okay? Aquí entra otra noción sumamente interesante que es la relación entre la idea del mercado, o sea que de ahí viene mucha la noción prioritaria del capitalismo. La gran justificación de por qué no tenemos otro diseño de utopía o otra visión rectora para el mundo es que el futuro no se puede predecir y el mercado es la mejor herramienta para filtrar las utopías a través del voto que se ejerce con la compra para así ir escogiendo cuáles son las buenas y cuáles son las malas. ¿Okay? Ese es el principio original de por qué escogimos el mercado. ¿Okay? Hay otra manera de analizar este tema que se me hizo bien interesante, que es el modelo neoliberal. ¿Okay? El modelo neoliberal, y no quiero confundir la palabra porque también es una palabra que muchas veces está muy mal empleada. Primero vamos a tratar de entender qué es el liberal, o sea, qué es el liberalismo. ¿Okay? Liberalismo fue aquel movimiento emancipatorio que nos liberó de la diosificación de los reyes o de la fusión entre el Estado y la Iglesia. ¿Okay? Nos hicimos liberales porque dijimos que, oye, ¿por qué existe un rey, o sea, un cabrón, una persona que impone su voluntad sobre el pueblo? Y solo porque nació en la familia correcta, tiene derecho a decirle a todo el mundo qué hacer. O sea, ¿por qué seguimos a los reyes? O sea, a fin de cuentas ellos no ven por nuestros intereses, solo ven por los suyos, y no tiene ningún sentido que exista un rey. ¿Okay? Entonces, el movimiento liberal fue decir, ¿sabes qué? Hay que quitarle el poder a este centro que es demasiado poderoso y distribuirlo con el pueblo. ¿Okay? Entonces empiezan pues muchos de los modelos parlamentarios, de la democracia, de la representación y demás, ¿no? Entonces, el mundo está en joy, en felicidad, porque, oye, ¿sabes qué? Ya no dependemos de que, oye, pues este rey salió loco y resulta que le gusta tener sexo con cerdos y quemar niñas los fines de semana, pues ya no estamos condicionados a su locura. O sea, ya no va a imponer su visión del mundo sobre nosotros. Ahora mínimo tenemos estos grupos representativos, parlamentarios, democráticos, lo que tú quieras, a los cuales nosotros podemos ejercer algún tipo de fuerza a través del voto, porque ellos nos representen y ellos tomen las decisiones que a nosotros nos convienen. ¿Okay? El modelo neoliberal viene a decir, ¿sabes qué? Tampoco el Estado debería de imponer una visión sobre el mundo en los demás. El modelo neoliberal viene a decir, mientras nosotros dejemos que el Estado ejerza su poder intervencionista sobre cómo funciona el mercado y cómo funciona la vida de los demás, siempre van a haber estos demagogos que se infiltran en la política, se infiltran en los estados para imponer su postura ideológica, su visión del mundo, sus códigos de ética, su código de moral, su ideología, y lo transforman en políticas públicas disfrazadas y manipuladas y lo que tú quieras y afectan al pueblo. Entonces el modelo neoliberal viene a decir, no, menos Estado, necesitamos mucho menos Estado. Obviamente el límite de este pensamiento es algo que se llama anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo es decir, puro mercado, no hay Estado. ¿Okay? El mercado es voraz, se autorregula completamente y sería la mejor manera de que esto funcionara. De hecho, mucha gente defiende que el capitalismo hoy no funciona por el intervencionismo del Estado. O sea, dicen, es que, no sé, hay problemas de monopolio, hay problemas de mala distribución de riqueza, hay problemas de fallas de infraestructura. Supuestamente, según los anarcocapitalistas, esto es un problema de que hay demasiado intervencionismo del Estado todavía. Deberíamos de empujar aún más un libre mercado, que si desapareciera completamente el Estado y quedáramos completamente en manos del mercado, el mercado se autorregularía. Esta es la premisa del anarcocapitalismo. En el inter entre
un capitalismo de Estado, el capitalismo con valores asiáticos, el keynesiano, o sea, hay muchos como diferentes fragmentos de la reinterpretación de cómo usar el mercado para llevarnos en este camino de encontrar las utopías, ¿ok? Y ahí hay muchas diferentes interpretaciones. Entonces, ese es el por qué vivimos en un mercado capitalista. O sea, la filosofía de alguna manera también nos llevó a esa conclusión, por la dificultad de definir qué es lo que desea el ser humano. ¿Qué es más importante? ¿La igualdad entre todos los seres humanos o la libertad de cada uno de los seres humanos? ¿Qué es más importante, el individualismo o el colectivismo? ¿Es más importante que tú tengas derecho a hacer lo que tú quieras y a ser libre y perseguir tus sueños y lograr las metas que tú quieras? ¿O es más importante que como especie nosotros estemos condicionados a un mismo set de valores? Y a grandes rasgos esos dos se acaban topando y se acaban chocando. ¿Y en dónde hacen ese choque? Si es en política, si es en cultura, si es en salud, si es en ciencia, si es en religión. Dependiendo de dónde hagan ese choque, emergen diferentes posturas y lecturas sobre cuál es la manera correcta de usar el capitalismo. ¿Okay? Pero a grandes rasgos, lo que hoy no se cuestionaba, lo que hasta hoy no se cuestionaba de grandes maneras, era el capitalismo en sí. O sea, llevamos años con este modelo, si no es que siglos, ¿no? Se podría argumentar que, pues, ¿dónde marcas el límite lo que es capitalismo, lo que es mercantilismo, lo que es la economía? O sea, ¿dónde exactamente se marca esta diferencia? Es lo complejo y diferentes autores tienen diferentes posturas. Pero podríamos decir que llevamos muchos años atrapados en este sistema. ¿Dónde está el límite? ¿No? Porque pues, a fin de cuentas la justificación es clara. La justificación es, las utopías no existen, imponer la utopía de una persona sobre los demás son modelos autoritarios, lleva mucho sufrimiento y preferimos la libertad que la igualdad. Entonces, como no sabemos cuál es el futuro, no sabemos qué es lo que quiere la gente por utopía, los modelos democráticos representativos resulta que también fueron malos porque los demagogos se infiltran en el poder de los estados y manipulan a la gente. Entonces, tenemos que confiar en el mercado. Básicamente esa es la conclusión. O sea, filosóficamente esa es la conclusión. No hay una salida, estamos en un deadlock y obviamente lo que te dicen es, todo el tiempo te asustan de decir, las alternativas son peores. Las alternativas son peores, ¿por qué? Por todo lo que hemos aprendido en la historia. Y tienes razón, las alternativas que existen en la historia, en el pasado, son peores. Porque es, oye, pues trata de aplicar el comunismo. Pues siguen siendo los mismos demagogos fallidos, como Chávez, como todos los que han fallado en China, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. O sea, todos estos pensadores de izquierda que fallaron porque trataron de aplicar un modelo que en teoría también funcionaba muy bien, pero atravesado por sus pésimas interpretaciones y sus pésimos valores y su brutal visión del mundo, llevaron a una catástrofe, llevaron al sufrimiento de millones de personas. Entonces es, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el menos peor de los males? Y esto se ha dicho tanto de la democracia, pero creo que también es verdad para muchas maneras sobre el capitalismo, que es el menos peor de los modelos que tenemos disponibles. ¿Okay? El problema es que, y aquí llega el límite de qué tanto lo puedo defender. O sea, entiendo cómo funciona, entiendo por qué funciona, entiendo por qué llegamos a esta conclusión, entiendo por qué mucha gente lo defiende, entiendo sus bondades, o sea, es verdad, hemos sacado millones de personas de la línea de pobreza extrema, hemos avanzado muchísimo en tecnología hacia muchas direcciones, no todas ellas en pro de la humanidad, pero hemos avanzado muchísimo en dirección de tecnología y progreso. La calidad de vida argumentablemente es mejor que en cualquier otro momento de la historia, si lo vieras a través del índice de mortalidad, la percepción de felicidad, la expectativa de vida. O sea, pudieras argumentar que nunca hemos vivido tan bien como hoy, ¿no? Parece que va funcionando. El problema es, ¿qué implica el decir, está funcionando, vamos bien, no se preocupen, continúen, dejemos que el mercado siga su libre curso? ¿Okay? Y aquí, obviamente, pues después de estar estas 2 semanas medio en crisis existencial, porque la verdad es que cuando me pongo en esta postura, de cuenta que cierro mi mente y digo, ok, voy a leer puras cosas que sean a favor de lo que yo estoy en contra, como para tratar de entender el contraargumento. Entonces me metí en fondo a leer diferentes autores sobre el contraargumento. Y hay muchas posturas, ¿no? Después les puedo pasar videos y libros de cosas que estuve leyendo. Algunas las tuve que ver con cringe porque, sinceramente, mucha gente que lo defiende pues también no sabe mucho de lo que está hablando. Y también la gente que lo ataca, mucha gente que lo ataca tampoco sabe de qué está hablando. De hecho, creo que la persona más preparada es esta idea de decir, tengo el argumento, tengo el contraargumento y tengo el contraargumento. Y tal vez así por 7 por 77, como decía Nietzsche, ¿no? O sea, es esta idea de deberíamos de continuar con este proceso dialéctico de una manera continua, no terminar ahí. Entonces, para darles la conclusión, quiero hablar de
las 4 cosas que encontré que marcan el límite del capitalismo. ¿Okay? Pero primero, una gran observación. La crítica sobre el límite del capitalismo no puede ser puramente moralista. O sea, cuando la izquierda cae, o más bien, cuando cualquier fuerza antagonista cae en puro moralismo, es de que, no, pero es que lo hiciste mal, o lo hiciste de mala manera, es que no tienes puntos concretos que exponer, ¿ok? Entonces no seamos simplemente moralistas de decir, está mal que trates a la gente así, está mal que seas un abusivo, está mal que seas un egoísta, sí está mal, o sea, en esencia sí, tienes razón, está mal, pero no puede ser solo moralismo, ¿ok? Les voy a dar otros 4 argumentos pertinentes sobre cosas que el capitalismo no puede resolver. ¿Okay? Y por qué esta persecución de las utopías a través de un mercado que juzga y choca utopías no es sustentable y ni siquiera es benéfico. Deja tú en el corto plazo, en el largo plazo, ni en el mediano ni en el corto. ¿Okay? La primera, primero voy a empezar con un chiste, ¿no? Saben que uno de mis pensadores favoritos es Zizek y Zizek siempre cuenta chistes para explicar las cosas y la verdad es que creo que se ayudan bastante. Hay un chiste buenísimo y muchos de sus chistes son comunistas, un chiste comunista ruso que había una radio que todas las mañanas daba noticias sobre cómo iba el régimen comunista, ¿no? Y era famoso porque pues era propaganda, o sea, era noticias falsas, básicamente, era pura mentira. Entonces lo que hacían era toda la mañana decían de que, oye, pues recibimos una noticia de que un político recibió un carro como propina de hacer un cambio de ley. ¿Okay? Y el chiste es que este noticiero siempre respondía diciendo, en principio sí, pero, y cambiaba un poquito lo que se planteaba, ¿ok? Porque pues había esta idea de la libertad, de la expresión, de la comunicación con el pueblo, de la integración del proletariado y demás, ¿no? Entonces, decían, sí, o sea, le regalaron un carro y cambió una ley y lo sobornaron. En principio sí, pero no fue un carro, fue una bicicleta y no se la regalaron, se la robaron, ¿ok? Entonces, ese era el chiste, que manipulaban tanto la noticia que se perdía completamente el sentido. Entonces, creo que esto es exactamente lo que pasa cuando le preguntas a un capitalista hoy, oye, ¿vamos bien? En principio sí, o sea, sí, sacamos mucha gente de la pobreza, pero la desigualdad se fue de 3-1 a 72-1. Entonces, sí mejoramos, en principio, o sea, hemos mejorado, hemos avanzado, hemos desarrollado tecnología, pero... ¿Sabes? Solo 25% del mundo está desarrollado y el otro 75% pues está esperando a ver cuándo les toca y en el Inter pues se los está llevando el carajo y hay guerras, muerte y estamos levantando muros. Entonces en principio el capitalismo va bien, pero tiene una serie de complicaciones y problemitas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los 4 frentes en los cuales se puede ver tangiblemente y es muy difícil de continuar justificando el uso del modelo capitalista para seguir haciendo este tipo de cosas? Primero, los discapacitados, ¿ok? Y lo empiezo como primero porque ustedes saben que este fue el que a mí me detonó este pensamiento. O sea, el tener un hijo discapacitado. Mi hijo no puede trabajar. Mi hijo, por más que quisiera, no puede trabajar. Entonces, en un mercado donde la idea es que tú eres el reflejo de tu valor y tu esfuerzo, tu límite lo determinas tú mismo, ¿qué pasa con la gente que nace discapacitada? O sea, porque a ver, en un mercado tipo anarcocapitalista, si no hubiera este conforto del mercado, y diferentes modelos diferentes plantean diferentes soluciones, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que tiene que ser 5% Estado o un 10% del presupuesto es del Estado, y eso sirve como una cobija para asegurarnos de que pues no somos tan hijos de puta, ¿sabes? O sea, de que pues tú no escogiste nacer discapacitado, o sea, no es justo que te meta al mercado y como no puedes trabajar te vas a morir de hambre porque nadie se va a hacer cargo de ti y no puedes trabajar, ¿no? Entonces no es justo. Entonces vamos a dejar un 5% como un índice de miseria humanística para darles tantita calidad de vida y nada más que se mueran de manera digna y que no nos estén estorbando mientras nosotros perseguimos la utopía, ¿ok? Entonces el primer límite son los discapacitados. ¿Quiénes son los discapacitados hoy? Los que nacen con enfermedades, los grupos minoritarios en gran manera, la gente que no tiene talentos útiles juzgados por el mercado y los inmigrantes. ¿Okay? Los 2 últimos son los 2 más interesantes. ¿Por qué? Porque la gente que nace con discapacidades, como mi hijo, o nace con un problema biológico que no puede trabajar, pues le puedes echar la culpa a la biología o a la ciencia y dices, pues ni modo, o sea, no teníamos cómo contemplarlo. Es un número con el que pues, tenemos que lidiar. ¿Okay? El problema son los discapacitados por talento, los que no tienen un talento que sea útil para el mercado, y los inmigrantes. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la tecnología y desarrollamos robots y automatización, van a haber cada vez más discapacitados.
Si tu único talento era cargar ladrillos y ahora resulta que hay una máquina que carga ladrillos, pues eres un nuevo discapacitado. O sea, you have to file for bankruptcy, tienes que pedir un apoyo de gastos, porque pues tu talento ya no sirve para el mercado. ¿Okay? Entonces, cada vez van a haber más discapacitados. De hecho, el último pronóstico de la ONU fue que para el 2046, 70% de los empleos que existen hoy van a ser reemplazados por mano de obra artificial. ¿Okay? 70% de los empleos. Y de nuevo, el problema es que muchas de esas estimaciones se pueden leer como alarmistas, pero se deberían de leer como conservadoras, porque la tecnología no funciona así. El momento que pegamos un eureka tecnológico, la transformación de la industria es de día a la noche. Si no, pregúntenle a Canon con sus cámaras digitales, sus cámaras fotográficas. O sea, si mañana le pegamos a algo de algoritmo que haga que los carros se manejen solos, desaparecen de la noche a la mañana millones de empleos y queda muchísima gente discapacitada. Y obviamente la premisa y el límite aquí es, ¿qué va a pasar con esta gente? O sea, ¿yo por qué tengo que cargar con los demás? ¿No? Pues si la idea del individualismo es, pues yo soy responsable, yo soy emperador de mi propio destino, solo mi esfuerzo limita mis resultados y yo no tengo que hacerme cargo de los demás. O sea, no hay un lugar realmente para un humanismo en un mercado que se autorregula. Supuestamente el mercado se autorregularía aún en situaciones humanistas diciendo que pues alguien va a poner una fundación filantrópica y la gente va a donar y a través de las donaciones se va a sostener esa y vamos a depender de las limosnas siempre, pero siempre van a ser unos subnormales y cada vez van a ser más subnormales hasta que lleguemos a un punto donde la premisa de que tú mantengas a estos subnormales es que estos subnormales son consumidores, ¿ok? Y todavía necesitamos consumidores para que los mercados funcionen, entonces los tendrías casi secuestrados como una fuerza de demanda. ¿Okay? Entonces ese es un límite del capitalismo. ¿Qué pasa con los discapacitados o los inmigrantes, por ejemplo? Los inmigrantes no cambian de país para matar, robar y emancipar y robar territorios. Ellos quieren ser proletariados. O sea, los inmigrantes, y a ver, yo soy inmigrante, y mucha gente que seguramente salió de su país porque estaban en malas condiciones. Tú vas a otro país a trabajar. O sea, tú quieres que se aprovechen de tu fuerza laboral. O sea, deberíamos entonces de establecer un derecho al trabajo, algo como toda persona que quiera trabajar tiene obligatoriamente que recibir algún tipo de ingreso porque por el puro hecho de querer trabajar, aunque su talento no sea útil para nada. O sea, ese es el tipo de planteamiento que deberíamos de poner porque si no, ahí hay un límite fuerte del capitalismo. El segundo límite fuerte del capitalismo es la apropiación de los bienes comunes. Hay dos premisas interesantes para cómo funcionan los mercados o cómo funciona la economía. La primera es, todo aquel bien que no esté apropiado se puede apropiar. Y la segunda es, todo lo que no esté prohibido por la ley está permitido. ¿Okay? En una manera positivista de ver el marco legal. Vean, por ejemplo, la noticia que les comenté hace unos días de la futura guerra espacial, de poner una base en la Luna y eventualmente llegar a Marte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desde el ámbito del entendimiento humano, la Luna no le pertenece a nadie. Entonces, desde la premisa capitalista, alguien puede llegar y poner una base, una bandera en la Luna y decir la Luna es mía. Y ahí mínimo tendríamos que abrir un discurso o un debate de decir, pues qué tanto de la Luna es tuya y qué tanto de la Luna le pertenece a los demás, qué tanto de la Luna le pertenece a todos. O simplemente es porque tú tienes dinero acumulado y pusiste a hacer una nave espacial. Ay, güey, tuve un pensamiento horrible sobre Elon Musk. Qué hueva si está haciendo esto por esto. O sea, y llegar y decir, aquí puse mi bandera y acabo de privatizar un pedazo de la Luna como Teslaville. Y Teslaville es tipo un pedazote de la Luna porque Elon llegó primero y plantó una bandera ahí. En ese sentimiento, el capitalismo constantemente está buscando la apropiación de cosas que son bienes comunes para hacerse de beneficios presentes y futuros. ¿Okay? Y esto es algo sumamente complejo y sumamente problemático de cómo funciona el capitalismo, porque estamos generando deuda y especulación. Y aparte, además, cada vez los modelos de negocio se vuelven modelos de renta, no de creación de valor. ¿Okay? Y esto se percibe mucho, por ejemplo, en el mercado digital, porque es, oye, el modelo original de Adam Smith, cuando había el butcher, el baker y el brewer, una estupidez que es, oye, yo hago mi mermelada. Pues sí, pues yo tengo que hacer una mermelada cada vez que la quiero vender. Pero si yo desarrollo un software y te cobro una renta por el uso de ese software, y después simplemente te cobro por la repetición de uso de ese software, según lo que yo consideré que era el margen original, pues primero, el valor que tú me estás cobrando por reusar algo que te costó infinitamente menos en cada permutación, ya no es una representación justa de cómo debería funcionar el mercado, ¿no?
Y obviamente lo normal es que este tipo de prácticas se desapareciera por la competencia. Pero el problema es que a la vez grandes empresas como estas se vuelven monopolios. Entonces dijeras, oye, ¿es justo que Amazon cobre los márgenes que cobren? ¿O Uber Eats cobre los márgenes que cobre? ¿O que Microsoft cobre por usar un software que inventaron hace años y nada más están sacando pequeñas patentes? Pues no, no es justo, pero la idea es que el mercado se debería filtrar, debería salir un competidor, sacar una versión mejor y más barata y decir, oye, pues nosotros nomás lo tuvimos que hacer una vez, no tenemos que cobrarte ese margen cada vez que lo uses. Entonces el mercado se autorregularía. Pero el problema es que las prácticas monopólicas, y hace lo que hizo Jeff Bezos, por ejemplo, con la categoría de los pañales, es, oye, usó $100 millones en un mes de pérdidas para vender pañales muy baratos por abajo del mercado. Y lo demás, pues los otros vendedores dijeron, pues no puedo competir, y quebraron. Y una vez que se establece el monopolio, pues él define cuál es el precio, cuáles son las prácticas, cuáles son las condiciones, quiénes son los vendedores y tú cómo compras, ¿ok? Entonces, ahí hay otro límite. El límite de la transformación de bienes de consumo a la renta de bienes de consumo. Eso es algo sumamente peligroso, porque eso es otra cosa que desacelera de una manera drástica la desigualdad, y es un modelo que el capitalismo no contempla o no concilia. ¿Por qué? Porque quita el principio de la libre competencia. ¿Okay? Estos ya no son prácticas de libre competencia. O sea, los monopolios, las manipulaciones de mercado por fuera del Estado. Aquí no es el Estado lo que les está estorbando, son simplemente prácticas monopólicas que a la larga son lo que sabotean el capitalismo. La última, más bien un comentario más en este tema de la apropiación de los bienes comunes. La privatización de las esferas comunes. ¿Okay? Como por ejemplo, estamos a nada, y el CEO de Nestlé ya lo dijo en algún momento y fue altamente criticado, esta idea del agua no debería ser un bien común, debería ser privatizada. Privatizar el agua, privatizar el aire, privatizar la tierra, privatizar la naturaleza. Es este tema de la apropiación. Es, si hay un bien que no le pertenece a nadie, yo puedo llegar, plantar mi bandera y decir que es mío. ¿Okay? Pero ontológicamente y desde entendimiento filosófico, ¿dónde marcas la raya? Y ahí es donde se pone bien interesante el análisis que hizo mi hermano en su tesis doctoral, perdón, en su tesis de maestría de filosofía, que es, por ejemplo, tus datos. O sea, ¿quién es dueño de tus datos? Y una vez que estemos conectados todos al redes por Neuralink, y justo ahorita que lo estamos por redes sociales, ¿quién es dueño de tu información? Tu información, tus hábitos, tu privacidad, tu esfera íntima, tu esfera privada está siendo privatizada. O sea, Facebook gana dinero con tu información privada. Ellos privatizaron tu información. ¿Por qué? Porque bajo el principio de que si no está declarado como propiedad de alguien, puede ser apropiado por alguien más, y si no está prohibido, está permitido, Facebook se hizo una empresa billonaria usando tus datos. Y como Facebook, muchas otras empresas. Entonces aquí hay otro límite muy grande. Es la apropiación privada para generación de profit de los bienes comunes. ¿Y cuáles son esos bienes comunes y cómo funcionan? Piensen siempre en esta metáfora que para mí es otra de las muchas fotografías de la hipocresía de cómo funciona el mercado capitalista. Es el libre flujo de capital y bienes, o sea, las economías hiperconectadas, yo compro hoy en China, mañana lo recibo, o sea, la economía completamente libre y aceleradísima. Y al mismo tiempo, fronteras, la construcción de muros, los trabajadores no pueden viajar, los inmigrantes están abandonados por sus países, no pueden encontrar un lugar donde caer, los ricos se protegen. O sea, los que saben que este juego tiene un límite, construyen barreras y se protegen. Lo que me lleva al último punto, que es el límite de por qué el capitalismo realmente no funciona. El mundo, la naturaleza, la materia prima, los recursos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la premisa original de que el capitalismo es el mercado donde se juzgan las ideas utópicas y diferentes ideas utópicas se van filtrando para encontrar la utopía en lo que la encontramos. ¿Okay? El problema es que este juego tiene un límite de tiempo. Lo que nos estamos dando cuenta ahorita, en esta época que se llama el Antropocene, la antropoépoca, quiere decir que por primera vez los geólogos consideran a la raza humana, la especie, como un factor determinante en el cambio del medio ambiente, del globo terrestre. Por primera vez, nuestro impacto en la Tierra es tan grande, tan abrumador, que si en millones de años se extingue la raza humana y llega una raza alienígena o surge otra raza alienígena, van a encontrar nuestros vestigios y van a decir, habían unos idiotas que estaban haciéndole daño al mundo que probablemente se suicidaron. O sea, y esto va a pasar en millones de años si es que no frenamos lo que estamos haciendo. Ese es el principio de Bruno Latour. El límite terrestre es el límite más castrante hacia el capitalismo, porque no es un juego sin límite de tiempo.
tiene un límite de tiempo. El límite de tiempo es el crecimiento exponencial de la población y el agotamiento y depredación de los bienes naturales. Ese es el límite final y más abrumador de cómo funciona la humanidad. ¿Okay? Obviamente aquí, después de esto, ya queda claro por qué los gobiernos se comportan muchas de las maneras como se comportan. Y por qué muchas de las ideas conservadoras, neoliberales, de la gente que dice, oye, pues el mercado tiene que sustituir al Estado por todo lo que les expliqué antes, pues acaban también siendo conservadores. Y hablan de religión y niegan la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia viene a castrarlos. La ciencia viene a decirles de los daños a la naturaleza, del problema de los inmigrantes, del problema de la desigualdad, de la apropiación de los bienes comunes y el cerebro y la conciencia, y finalmente de la humanidad y falta de moral social con los discapacitados. ¿Okay? Entonces, nada más les queda a los neoliberales que negar la ciencia, porque solo así pueden continuar con este juego que saben que no va a acabar bien. Y de ahorita ya estamos viendo mucho del por qué no va a acabar bien. ¿Okay? Entonces les voy a dar mi conclusión. O sea, aquí llegué después de haber planteado esta tesis, esta antítesis y cuál es mi síntesis. ¿Qué voy a hacer? Okay. Voy a acabar con otro chiste de Zizek, que sigue siendo mi maestro y de hecho, si algo me sirvió es admirarlo aún más después de esta época de tratar de defender el otro lado de la moneda. Obviamente también hay cosas que ahora entiendo mejor y estoy en desacuerdo, pero un chiste bien interesante de Lenin es que estaba Lenin, Marx y Adam Smith, ¿no? El papá del capitalismo y el papá del comunismo. Y les preguntan a los tres, oye, si tuvieras que escoger entre una esposa y un amante, ¿qué escogerías? Marx dice, no, pues yo escojo la amante, ¿no? O sea, Marx más malcriado, de hecho tuvo una hija con una empleada doméstica, fue infiel en su matrimonio y demás, yo escojo la amante. Adam Smith dijo, yo escojo una esposa, yo escojo a mi esposa, más conservador, más tradicional. Se dicen que prácticamente no tenía relaciones sexuales con su esposa, que la tenía completamente alienada, estaba completamente dedicado al mercado, un típico conservador. Y luego le preguntaron a Lenin, ¿tú qué vas a hacer? ¿La esposa o la amante? Y Lenin dijo, yo quiero las dos. ¿Pero cómo, Lenin? O sea, ¿cómo las dos? O sea, ¿cómo voy a estar con la esposa y con la amante? No, es que a mi esposa le voy a decir que estoy con mi amante y a mi amante le voy a decir con mi esposa. Y en el inter me voy a poner a aprender, aprender y aprender. Que es una frase bien famosa de Lenin, que él decía que nosotros tenemos que constantemente aprender, aprender y aprender. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo y por qué me gustó tanto cuando escuché este chiste a los últimos días? A los capitalistas les voy a decir que estoy con los disidentes, con los marxistas, con los comunistas, con la oposición. Y a los de la oposición, en lugar de unirme a sus causas, les voy a decir que estoy jugando el juego capitalista, que estoy ganando dinero. Y en el inter me voy a poner a aprender, aprender y aprender. Porque creo que eso es lo que nos toca, es no casarnos con ninguna de las dos propuestas, ni la actual, que ya probó que tiene su límite como hegemonía, ni con la antigua, que ya probó que cuando les dimos oportunidades también nos fallaron. Entonces, lo que nos queda es retar a las dos, jugar el juego con las dos y en el inter aprender, aprender y aprender. Pero bueno, espero les haya gustado. De hecho, también con esto planteé 3 metas grandes que quiero yo como persona trabajar de aquí en adelante. La primera es relacionada al autocuidado, que les había comentado. La verdad es que me descuidé bastante en términos de estética. Me estoy quedando pelón, estoy más gordo que antes, estoy durmiendo mal, no estoy haciendo ejercicio. O sea, la parte estética la tenía muy descuidada y es algo que este año me comprometí a que quiero hacer algo al respecto. La segunda es seguir persiguiendo el ideal del hombre renacentista en un nuevo periodo de ilustración. Quiero ser ese hombre renacentista que es capaz de admirar el arte, de leer, de ser un buen padre de familia, de tener una buena estética, de tener un papel activo con la comunidad. Por ahí tengo un par de proyectos que voy a estar haciendo. Y el último es que voy a activar un par de proyectos que tengo referente a llevar algunas de esas ideas a la praxis. O sea, no dejarlas solo en la teoría, sino tratar realmente de aplicarlas y hacer algo que pueda repercutir de una manera positiva en la libertad y en el bienestar de los demás, ¿no? Digo, si les gustó la conversación, creo que nunca se los había pedido antes, pero ya entendí por qué me sirve crecer en redes sociales. La verdad es que me ha abierto muchas puertas, me ha permitido participar de otros proyectos que no tenía contemplado participar. Entonces, si les gusta lo que hago, si les gusta la manera como planteo las cosas, si me soportan, si entienden mi manera de hacer un progreso de pensamiento entre lo que pensaba ayer y lo que pienso hoy y lo que espero pensar mañana, compártanlo con gente que se pueda beneficiar. Yo les hago la misma recomendación, no se enamoren de sus ideas.
tengan one night stands con ideas brillantes para poder aprender de ellas y seguir progresando. Y en este aprendizaje, pues en este progreso real, no solo del mercado, sino de ideas, es donde realmente vamos a ir encontrando mejores soluciones para las cosas. Pero vale, los dejo. Muchas gracias. Bye bye.